Estrategia de la que vamos ucraniana. Nueva estrategia de la que vamos a conversar de inmediato. Cristian Lamesa nos acompaña, es analista geopolítico, experto en estos temas. Cristian, es un gusto saludarle, muy bienvenido a esta agenda abierta. ¿Cómo le va? Muy bien, encantado de estar nuevamente con vos, Janet, y con tu audiencia. Encantado de escucharle porque a propósito de estas informaciones que estábamos compartiendo con nuestra audiencia, le pregunto en primera instancia, ¿en qué momento estamos del conflicto, Cristian? Bueno, yo creo que estamos en un momento en el cual, paradójicamente, asistimos a una ofensiva, aparentemente una contraofensiva por parte de Ucrania, que sería la más preanunciada en la historia, creo yo, hace meses que se viene anticipando, y que aparentemente al día de hoy está demostrando muy poca eficacia en cuanto a lo militar y también en cuanto a lo propagandístico. Y me refiero a esto porque, bueno, podemos ver lo que anunció el Ministerio de Defensa de Rusia, tal como presentaban en el informe. Este ataque en el sur de Donetsk no ha tenido la efectividad que se esperaba, ha sido repelido y con un alto costo para las fuerzas ucranianas. Y por otro lado, estas incursiones que hacen estos grupos, yo calificaría de terroristas, en territorio ruso, que buscan en estas regiones de la frontera, que buscan generar terror entre la población civil y también, sin duda, generar un clima de, digamos, contrario al presidente Putin, o sea, desestabilizando a la población, y en la práctica, en la sociedad rusa están teniendo el efecto contrario, ya que cada vez más se confirma el peligro que implica para Rusia, para su integridad, el régimen de Kiev y la política de la OTAN que está llevando adelante, por supuesto, en esta guerra contra Rusia en Ucrania. Rusia y la ONU celebrarán consultas, dicen están buscando salvar el acuerdo del grano del 9 de junio. Estas reuniones, ¿qué espera que tengan como fruto cuando vemos un conflicto, como nos dice, en un nuevo escenario, aún apuntando a más violencia? Bueno, yo creo que el acuerdo de granos va a tener éxito en tanto y en cuanto no sea utilizado por Ucrania y por Occidente como una nueva herramienta para dañar a Rusia. Sabemos, porque están los antecedentes, que incluso en algún momento ha sido utilizado para pasar armas a Ucrania mediante estos barcos. Entonces, bueno, va a estar sujeto, por supuesto, a que esto no sea, como decía recién, una nueva herramienta contra Rusia. Por otro lado, también me gustaría agregar que la situación tal vez en este momento se va tornando más, digamos, peligrosa con esta escalada. Sí. Esta alianza militar es la que está en contra de Rusia, por supuesto, y ha manifestado ella misma en reiteradas ocasiones que una derrota de Ucrania significaría una derrota también para la OTAN. Entonces, en este sentido, yo creo que la Organización Atlántica misma se está cerrando las puertas a poder tener una salida elegante de este conflicto. Dos días, durante una visita realizada a propósito de una gira africana, el canciller de Rusia estaba diciendo a la prensa, Lavrov les aclaraba, no podemos no valorar las opciones y las acciones de la Unión Europea y sus miembros como un abierto sabotaje a los objetivos marcados en el campo de la seguridad alimentaria global. Compartamos también y pongamos sobre el análisis estas declaraciones del alto diplomático ruso. Sí, por supuesto, es que eso también es otro de los puntos de estos incumplimientos por parte de la parte occidental, porque tenemos que recordar que en las primeras etapas del acuerdo de granos a los países de África, que es a los que se mencionaba como los principales afectados, digamos, por una merma en
en la exportación de los granos, no solo de Ucrania, sino también de Rusia, y en rigor de verdad, prácticamente fue nulo la llegada de los granos de esta región a África, y la mayor parte de esta producción llegó a Europa, a punto tal que países como Polonia han pedido que se deje de ingresar a Europa el grano desde Ucrania, porque está produciendo grandes quebrantos en las finanzas de los propios agricultores polacos, por ejemplo. Esto obviamente está demostrando cómo la hipocresía occidental, europea, de Estados Unidos, hace que poniendo por delante las necesidades de los países de África y una posible hambruna es un argumento totalmente falaz, ya que, por supuesto, y como siempre han hecho, poco les importa y prácticamente nada había llegado al continente africano. Ahí, a propósito de esta noticia y de este tema, profesor Cristian, varias informaciones en medios de prensa, y quiero compartir una que llega precisamente desde Bélgica. ¿Qué estaban diciendo? Bueno, pues están investigando un asunto que se había denunciado desde hace muchos meses al inicio de este conflicto. Dice Bélgica: las armas para defender a Ucrania acabaron en combates en Rusia. A propósito de eso, hay una investigación este fin de semana del Washington Post. Ya no solo están hablando aquí autoridades belgas. ¿Qué dice el Washington Post? Bueno, pues que muchas de las armas que estaban proporcionando miembros de la OTAN, digas Estados Unidos, Polonia y también Bélgica, habían aparecido en Belgorod, que hace frontera con Ucrania. ¿Qué dejaba además sobre la mesa el Washington Post este fin de semana? Que ponía en duda que Ucrania tuviera control sobre las armas que se han donado al país. Esto es noticia de hace muchos meses. Se decía que estas armas donadas a Ucrania llegaban sin control, estaban siendo usadas en otros puntos de la propia Europa. Ahora están diciendo desde Bélgica, las están usando desde el lado ruso. Hablemos de este pormenor, profesor Cristian. Bueno, el tema de las armas que le manda la OTAN nuevamente a Ucrania, desde hace mucho tiempo se sabe que no solo esto que vos muy bien marcás, sino que una gran parte, se ha llegado a hablar, incluso un documental de una cadena televisiva norteamericana, no recuerdo ahora cuál de ellas, no sé si era la CBS, pero bueno, había hecho un documental en el cual se informaba que prácticamente el 70% de las armas enviadas a Ucrania terminaban en el mercado negro, y incluso en manos de muchos grupos insurgentes africanos. Ese documental, por supuesto, que fue sacado del aire después de la queja de Volodymyr Zelensky, porque no sea cuestión que se sepan estos tratos de corrupción que tiene el país ucraniano. En este sentido, también hay que agregar que este descontrol que ya se ha llegado a decir en Estados Unidos, que bueno, que era muy difícil generar una trazabilidad del armamento, diciéndole a los contribuyentes norteamericanos que bueno, que tienen que estar resignados a erogar esas enormes cantidades de dinero. Tenemos que recordar que largamente más de 100.000 millones de dólares se han invertido en esta guerra. Y también hay que poner sobre la mesa otro detalle relacionado con el armamento, y es que, y esto es lo que está demostrando justamente el desequilibrio entre la potencia militar, que es Rusia, y este tigre de papel, diría yo, que es la OTAN y los Estados Unidos, cuando prácticamente hace muy pocos días, Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, le ha pedido a todos los integrantes de la alianza que incrementen fuertemente la producción de armamento, ya que prácticamente han llegado a agotar el stock de municiones de la Alianza Atlántica. Esto, obviamente, debido al envío a Ucrania. En contrapartida, tenemos un complejo militar industrial ruso que está trabajando 24/7, no desde ahora, sino desde el comienzo de la operación militar y desde antes, porque obviamente Rusia desde hace largo tiempo sabe que se le aproximaba esta amenaza militar. Y es un complejo militar industrial que está abocado a los intereses de la nación euroasiática, está abocado a esta operación junto con el Kremlin y a los intereses del país, en contraposición a un complejo militar industrial occidental profundamente corrupto, que
partir del inicio de la década del 90 y la caída de la Unión Soviética, ha empezado a tener digamos, un trato sumamente corrupto con los gobiernos, en los cuales, por supuesto, se le vende material de baja calidad a altísimos precios. El mejor ejemplo de esto es el avión F-35 norteamericano, que es paradójicamente el más caro de todos, supuestamente el más avanzado, y tiene innumerable cantidad de fallas. Entonces, en este sentido, esto es una alarma importante para la OTAN y evidentemente también demuestra que se han metido en una situación de la cual, como decía antes, les va a costar encontrar una salida elegante sin mostrarse derrotados, y eso es justamente lo que genera más peligrosidad. Y por otro lado, buscan dejar sin opciones a Rusia, lo cual también es un peligro enorme para toda la humanidad. Hay, a propósito de las informaciones de última hora que comienzan a aparecer en los medios, otra que quiero poner a su consideración como una pregunta o una visión general y final al conflicto y el momento actual que estamos viviendo, profesor Cristian. Dice este titular: contra viento y marea comenzó la misión del Papa Francisco para intentar frenar la guerra en Ucrania. Estaban hablando de un enviado especial del Vaticano a Kiev que estará de visita este lunes y martes, y le pregunto en función de este titular, Cristian, ¿lo ve como algo posible? ¿Es la paz pactada? ¿Son las conversaciones un escenario que podemos considerar, o ya no, teniendo en cuenta las últimas noticias? Creo que sería algo deseable para todo el mundo, y es lo que justamente muchos líderes, no solo el Papa Francisco, sino muchos líderes están bregando por la paz. Tenemos que recordar, desgraciadamente, la respuesta bastante grosera que tuvo Volodymyr Zelensky al Santo Padre cuando le dijo que no necesitaban de su ayuda en cuanto a una mediación de paz. Parecería ser que, más allá del negocio de armas que está haciendo la cúpula ucraniana, no les interesa las pérdidas de vidas cuantiosas que están teniendo en este país. Por eso el desprecio a las tratativas de paz, que, como decía antes, no solo el Santo Padre, sino también el líder chino Xi Jinping se propuso como mediador. Les acercó un borrador de un plan de paz, también Lula da Silva, el mandatario brasilero. Israel también ha hecho gestiones, pero en este sentido, desgraciadamente, hay que remarcar que mientras Washington no quiera que haya paz, desgraciadamente no va a haber paz, porque el que está alimentando día tras día esta situación es justamente Estados Unidos y sus aliados europeos. Podemos verlo incluso como en esta situación que analizábamos antes respecto al armamento, a las municiones y a la situación del aparato industrial militar occidental, parecerían querer mostrar músculo en estos ejercicios que está haciendo la OTAN en el mar Báltico por estos días, en una nueva provocación contra Rusia, también en la navegación por parte de navíos de guerra norteamericanos y canadienses por el estrecho de Taiwán, en otra provocación a China en este caso, las provocaciones a Corea del Norte. Y en este sentido, debo decir, relacionado con la paz, que realmente la máxima amenaza para la paz mundial en este momento es Washington, sus socios anglosajones, Londres, y explicar esto, desgraciadamente, es como explicar que el agua moja. Es totalmente claro, y a lo largo de la historia lo pudimos ver de forma diáfana. Entonces, desgraciadamente, este poder anglosajón, repito una vez más, es la máxima amenaza para la paz mundial. Y mientras no caiga, que de esto se trata finalmente esta confrontación bélica de la OTAN contra Rusia, mientras no caiga este orden unipolar, ese peligro va a seguir para toda la humanidad, digámoslo así. En contrapartida de esto, por supuesto, está este nuevo modelo multipolar al cual ya no pueden ocultar el sol con la mano. Se están acercando países como Arabia Saudita, Irán, Turquía, prácticamente todo el continente africano, gran parte de Latinoamérica. Entonces, creo que ese poder tiene los días contados. Desgraciadamente, lo único que resta ver es cuánto
pesar y cuánto dolor le va a costar a la humanidad. Están dispuestos a hacerle pagar a la humanidad por esto los anglosajones. Atentos quedamos entonces al desarrollo de esta visita del Papa Francisco, enviados especiales del Vaticano hasta Kiev, lo que pueda emanar entonces de esta información y también asistiendo a los últimos momentos del conflicto. Gracias, Cristian, por ponerlos en clave para nosotros, por ayudarnos a entenderlos también. Gracias a ustedes por el llamado, un abrazo grande. Es un placer, un abrazo grande para usted. Una pausa en esta emisión, más noticias.